En la casa en la que viví durante mi infancia, no tengo recuerdos de que sucediera nada que me diera miedo o me asustara hasta que cumplí los 10 años. En ese momento, ocurrió un hecho que cambió por completo la vida familiar e incluso nos tuvimos que ir de allí. En aquella época, yo salía a jugar con mis amigas afuera de mi casa. Nos quedábamos hasta la noche, siempre y cuando no me fuera al parque o a otras calles. Recuerdo que era un viernes y, en esa ocasión, una comadre de mi mamá, que también era vecina de la calle, se quedó platicando con todos. Se nos pasó el tiempo sin darnos cuenta. Lo noté cuando vi que una persona vestida de negro estaba parada afuera de la casa. Creí que buscaba a mi mamá, así que fui a su encuentro, pero la señora, sin darme la cara, se marchó. Le grité a mi mamá que alguien la había ido a buscar, pero perdí de vista a la señora. Mi mamá, sin tomar importancia en lo que le dije, vio el reloj y ya eran más de las 11 de la noche. Nos dijo que ya era muy tarde y que ninguna niña debía estar afuera de la casa a esa hora. También su comadre Beatriz salió y se llevó a su hija Karina. Las dos éramos amigas desde que éramos muy pequeñas. Le dije adiós a mi amiga sin fijarme en lo que había en la banqueta. Hasta el día siguiente llegó doña Mica tocando muy fuerte en la puerta. Ella venía del templo. No escuché lo que dijo. Ese día, me levantaba hasta muy tarde, solo alcancé a oír voces alteradas, tanto de mi mamá como de la vecina. Luego, unos gritos ya no me dejaron dormir. Era mi mamá que se puso a rezar y a decir cosas que no entendí. Se hizo un alboroto en mi casa y no tuve otro remedio que levantarme y ver qué sucedía. Mi mamá sostenía entre sus manos una cosa espantosa. Era carne cruda, todavía ensangrentada. Apestaba horrible y en la banqueta había una cruz negra que había sido pintada con carbón. Después oí a doña Mica decir que estaba hecha con tierra de panteón. Por la ignorancia de mi madre, ella tocó aquello que dejaron en la banqueta. No debió hacerlo. Con el tiempo, me enteré de que cuando alguien tocaba directamente algún trabajo de brujería, automáticamente se pasaba a la persona que lo tocaba. Y así fue como empezaron a suceder cosas lamentables en la casa. En casa no creíamos en la brujería, así que no sabíamos nada de ella. Mi mamá se fue enterando poco a poco por las cosas que le empezaron a suceder. Mi padre le dijo a mi mamá que no hiciera caso de supersticiones, que todo eran cosas inventadas por las personas y que, si lo creía, entonces iba a darle poder a lo que sucediera, creyendo que todo se debía a lo que encontró y no a la vida, que a veces tenía altas y bajas, como parte del ser humano. Mi mamá le hizo caso y metió aquello que apestaba en 3 bolsas de plástico y sacó el bote de la basura a la banqueta, porque de verdad el olor era horrible. Después de que mi mamá sacó aquella pestilencia, la casa quedó impregnada de un hedor tan fuerte que fue necesario limpiarla con cloro. Aún así, tardó en irse el mal olor. Después de limpiar la casa, nos fuimos olvidando del incidente. Lo malo fue que ese día no pasó la basura y, más tarde, empecé a ver gusanitos que se retorcían caminando por debajo de la puerta. Empezaron a meterse. Cuando nos dimos cuenta, aquellos animales rastreros ya habían invadido la sala y otra vez fue necesario ponerse a limpiar. En mi habitación, me gustaba dejar abierta la cortina porque le tenía miedo a la oscuridad. Le di cuerda a mi caja musical y me fui quedando dormida. Desperté porque la caja hizo un ruido muy feo. Ya no tocó la melodía que tanto me gustaba. Al contrario, el sonido estaba distorsionado y se oía horrible. Quise que dejara de sonar, pero no pude hacerlo. La caja siguió funcionando. Desesperada, la aventé contra la pared y, todavía de forma intermitente, siguió emitiendo aquel sonido hasta que se cayó por completo. Me acosté viendo hacia la ventana. Fue cuando me di cuenta de que había un rostro pegado al cristal. Grité asustada y aquello no se iba. Prendí la luz, pero al momento de hacerlo, aquella cara desfigurada que vi ya no estaba. Mi mamá alcanzó a escuchar que grité y entró a mi habitación. Todavía estaba con miedo, y le conté lo que vi.
Ella solo cerró la cortina y me dijo que en la oscuridad todo se confundía, que las ramas de los árboles podían jugarnos una mala pasada, o también pudo haber sido parte de un mal sueño. Creí que era verdad, y mi mamá me cobijó y se fue a descansar. El resto de la noche ya no sucedió nada extraño, así que pude descansar un rato, pero en la mañana me despertó un grito. Cuando mi mamá se levantó y fue a la cocina para preparar el desayuno, encontró muchas cucarachas por todas partes. Mi mamá les tenía fobia, así que salió corriendo de la cocina. Mi papá tuvo que encargarse de ellas. Era temporada de calor y mi papá dijo que era muy común encontrar cucarachas en esa época, ya que se reproducían con facilidad. Sin darnos cuenta, siguieron pasando situaciones negativas. A los pocos días de aquel incidente, llamaron por teléfono para avisar que mi papá sufrió un accidente automovilístico. Mi mamá, alarmada, nos encargó a mi hermano y a mí con su comadre Beatriz y se fue al hospital. Ese día, ella no regresó, se quedó a cuidar a mi papá en el hospital. Su comadre nos dijo que nos quedaríamos a dormir con ella porque no era seguro que lo hiciéramos solos. Me pidió que la acompañara a mi casa por ropa para bañarnos y por las mochilas escolares. La comadre de mi mamá fue la primera en darse cuenta de que algo malo sucedía en la casa, porque, desde el momento en que abrió la puerta, se cubrió la nariz. Me preguntó por qué olía tan mal adentro. Quizás nosotros ya estábamos habituados al olor y por eso no lo percibimos. Me pidió que fuera por mis cosas a mi habitación y a la de mi hermano. Fue cuando escuché que la señora Beatriz gritó. Bajé corriendo y ella apuntaba hacia la esquina de la sala. Dijo que de esa pared salió un ser oscuro, una sombra que se fue moviendo a través de la pared. Yo también la vi y me asusté tanto que me abracé de la señora. Ya nos sacamos todo lo que necesitábamos. Agarramos las pocas cosas que alcancé a juntar y nos salimos de la casa. Beatriz me empezó a preguntar muchas cosas. Le conté lo que me sucedió en la ventana. Ella volteó hacia arriba y me dijo que eso no era posible, porque mi habitación se encontraba en la parte alta de la casa y no tenía balcón. Eso no se podía hacer, pero le dije que era verdad. Alguien se asomó a mi ventana esa noche. Nos quedamos a dormir en su casa. Me sentía a gusto porque dormí con mi amiga, aunque no pude descansar por completo. Me despertaba pensando en mi papá. Fue cuando escuché el sonido de un auto. Creyendo que se trataba de mis papás, me asomé a la ventana, pero me di cuenta de que no eran ellos. Otro auto se estacionó afuera de nuestra casa. Me sentía triste por la ausencia de mis padres. Estuve un rato más despierta, vi a alguien que estaba en la entrada de la puerta. No podían ser mis padres, ellos estaban en el hospital. Creí que era mi mamá que se regresó a descansar un rato, pero no se trataba de ella ni de ninguna persona. Era una sombra que se movió con rapidez y vi cuando se posó afuera de la ventana de mi casa. Como dijo la madre de mi amiga, era imposible que alguien se asomara desde ahí, pues esa cosa negra flotaba. Parecía que me buscaba. Como no me encontró, pasó algo que me asustó aún más. Aquella sombra negra traspasó la pared y entró a mi casa. Me quedé pasmada por lo que vi. ¿Cómo era posible que esa cosa oscura entrara a mi casa? Sentía el latir de mi corazón y un temor me invadió por completo. Temblaba tan solo de pensar que nos hubiéramos quedado solos, mi hermano y yo. Estuve atenta en la ventana, con mucho miedo de que la sombra me pudiera encontrar y se fuera a la habitación de mi amiga. Luego, vi cómo caminaba por la azotea, lo hacía de un lado hacia el otro. Era realmente espantoso ver aquel espectro que se movía arriba de mi casa. Mientras yo lo veía, con mucho miedo, se detuvo. Fue cuando lo pude ver un poco mejor. No tengo palabras para poder describirlo, pero parecía una figura delgada y alta, completamente de negro. Sin embargo, tenía una particularidad, una larga cabellera que se movía por el viento. Tuve miedo porque tuve la sensación de que me había encontrado. Lo vi cuando se fue directo hacia donde me encontraba. Me metí corriendo a la cama, cubierta por completo con la cobija, temblando de miedo. Empecé a sentir que me faltaba el aire y me destapé solo un poco.
Dentro de la habitación y afuera no había nadie. Aún así, me sentí nerviosa. Estaba temblando por el temor de que, en cualquier momento, aquello se apareciera. Amaneció y yo estaba despierta muy temprano. Oí cuando la señora Beatriz estaba barriendo la calle. Una tristeza me invadió, creí que se debía a la ausencia de mis papás y por lo que vi en la noche. Me sentía desanimada y con ganas de llorar. Me vestí y fui a hablar con la señora. Vi cuando ella cruzó la calle y recogió algo de la banqueta. Noté que al verme lo escondió detrás. Le pregunté qué se había encontrado, pero me dijo que nada de importancia y me cambió de tema para que ya no le hiciera más preguntas. Casi llorando, le conté lo que vi en la noche. Creí que la señora Beatriz no me iba a creer, así como lo hizo mi papá. Incluso me dio vergüenza que me viera llorar, pero ya eran muchas emociones juntas y no pude contenerme. Contrario a lo que esperaba, la señora Beatriz me abrazó y me dijo que me entendía y también me creía, que no me diera pena contarle cualquier cosa. Después de que pasó el tiempo y recuerdo esa ocasión, entiendo que la señora Beatriz también vio cosas que no la hicieron dudar de mis palabras, aunque no pudo decirme más detalles debido a la edad que tenía. Ella prefirió callarse. Sacó de la bolsa de su mandil un escapulario y me lo puso en el cuello. Me dijo que no me lo quitara ni para bañarme porque él me protegía y, así, nada me iba a hacer daño. Además, me dijo que no me preocupara, que se iba a encargar de solucionar todo. En aquella época, yo no creía en nada, pero no sé por qué le tuve fe a lo que me dio la señora, quizás porque sentí su cariño y comprensión. Ella me abrazó y me dijo muy bajito al oído que todo iba a estar bien, que ella se encargaría de ayudarme y también a mi familia. Fue en aquel momento cuando sentí un poco de la paz perdida y creí en las palabras de la señora Beatriz. Fue necesario que me quedara por 2 días más en la casa de mi amiga hasta que mi abuela llegó de Monterrey para cuidarnos, ya que la familia de mis padres era de ese estado. Cuando mi abuela llegó, corrí a abrazarla, y mi hermano también. Me puse a llorar porque sentí de nuevo la calidez de una familia. No era que la familia de mi amiga nos hubiera tratado mal, al contrario, su mamá se portó como una madre para mi hermano y para mí, pero sentí que, al tener a mi abuela cerca, me dio la sensación de seguridad. Antes de que nos fuéramos de la casa, la señora Beatriz habló con mi abuela. No sé qué fue lo que le dijo, porque la apartó de nosotros, pero por la cara que puso mi abuelita me di cuenta de que era algo serio. Ella solo se limitó a escuchar y vi que la madre de mi amiga le entregó algo a mi abuela. No pude ver de qué se trataba porque se lo dio envuelto en un pañuelo blanco. Al entrar a la casa, pude darme cuenta del mal olor que persistía dentro. Mi abuela preguntó qué habíamos hecho para que ese olor fuera tan penetrante. Abrió las ventanas y las puertas y, en un atomizador, puso aromatizante que esparció por todos lados. Poco a poco, aquel olor rancio fue desapareciendo. Cuando fui al cuarto de mis papás para abrir la ventana, encontré en su balcón un objeto extraño. Era algo dentro de una pequeña bolsa de tela de color negro, amarrado con un hilo rojo. Iba a agarrarlo para mostrárselo a mi abuela cuando escuché que me dijo que no lo hiciera, que no debía juntar aquello porque podía tratarse de un trabajo de brujería. Ya la señora Beatriz la había puesto al tanto, así que mi abuelita lo agarró con unas pinzas de metal y lo puso dentro de una bolsa negra con mucho cuidado. Lo bajó al jardín, lo metió en una cubeta de metal y le prendió fuego. No entendí por qué mi abuela hizo eso hasta que crecí, cuando me explicó que una manera de deshacerse de un trabajo de brujería era quemándolo sin tocarlo. Me quedó una duda, ¿qué objeto era? Porque no me lo dejó ver. Con el tiempo me daría cuenta de la intención tan oscura con la que fue hecho. Al llegar de regreso a la casa, mi abuela sabía un poco sobre las prácticas de brujería, pero no lo suficiente para solucionar el problema en la casa. Juntó un ramo de hierbas secas, no sé qué tipo de plantas eran, y lo prendió. La casa se empezó a llenar de un humo aromático que era agradable. Mi abuela dijo que era para limpiar la casa de energías negativas y que los espíritus se fueran a otra parte. Por la confianza que vi en mi abuelita, creí que todo se iba a solucionar con su presencia. El humo que salió de las hierbas fue cambiando de color.
De ser gris y blanco, se fue oscureciendo poco a poco hasta quedar de un color negro. Parecía que tenía movimiento y vida, porque se formó una figura espectral como la de un demonio. Me asusté tanto de verlo que grité muy fuerte. Fue cuando mi abuelita se dio cuenta de que yo no debía estar ahí. Apagó las ramas con agua y me pidió que me saliera. Sin entender qué pasaba en mi casa, me puse a llorar, muy asustada. Mi abuelita salió y me abrazó. Me dijo que jamás pensó que algo así fuera a suceder, que era la primera vez que ocurría. Por la cara que vi en mi abuelita, aunque tenía corta edad, me pude dar cuenta de que no era nada bueno. Ella fue a hablar con la señora Beatriz y no permitieron que yo escuchara lo que decían. Nos quedamos de nuevo mientras las dos iban a algún lugar. Alcancé a oír que iban al mercado de Sonora, pero no sabía para qué iban ahí. Regresaron con varias cosas y una mujer joven las acompañaba. Pero esta vez no me dejaron entrar a la casa. Así que me fui a la habitación de mi amiga. Desde allí, podía ver mi casa, pero no pude ver nada al interior porque cerraron las cortinas. Lo que sí alcancé a escuchar fueron unos gritos fuertes y algo muy feo que, hasta la fecha, me provoca miedo y escalofríos. Arriba, en la parte de la azotea, de la nada se fue formando una sombra. Primero era poco visible, pero poco a poco se fue transformando en una silueta oscura con forma de mujer. Cuando la vi, me quedé pasmada. Ese espectro empezó a moverse de un lado hacia el otro. Me dio la impresión de que estaba molesto. Sentí que alguien me tocó el hombro. Grité tan fuerte que mi amiga Karina saltó del miedo. Me preguntó qué me sucedía, y sin poder hablar, solo le señalé con el dedo hacia la azotea de mi casa. En algún momento creí que ya estaba sugestionada y que nada era verdad, pero al ver la cara de miedo de mi amiga, me di cuenta de que todo era verdad. Las dos estábamos asustadas viendo cómo aquel ser cambiaba de forma. Primero se levantó como si fuera una columna de humo. Luego se hizo como una bola para después convertirse de nuevo en una figura espectral que se movía de forma extraña. Dio vueltas en círculo, luego se movió de un lado hacia el otro por la orilla de las bardas y luego se quedó estático, mirando hacia la ventana en la que Karina y yo nos encontrábamos. Aquel ser espectral se dio cuenta de nuestra presencia y se fue directo hacia nosotras. Karina me abrazó, estaba helada y temblando, al igual que yo. Creí que nos iba a pasar algo horrible. Cuando aquel ente descarnado se lanzó hacia la ventana, ocurrió algo inesperado. Un poco antes de llegar, se detuvo y fue desapareciendo hasta convertirse en nada. Quedamos atentas, esperando que en cualquier momento regresara, pero no sucedió. Con mucho miedo, abrí la ventana para salir al balcón y verificar que de verdad aquello no estuviera escondido, pero no había nadie. A los pocos minutos, vi cuando salieron de mi casa, mi abuelita, la señora Beatriz y la mujer que llevaron. Le dieron las gracias y ella se marchó. Me quedé viéndola por la forma particular como vestía, con una falda larga y ancha, con su cabeza cubierta por un pañuelo y muchos collares y pulseras. Pero antes de que ella se fuera, de la calle, se cruzó y en la casa de la esquina aventó algo. Era como una bolsa negra pequeña y se marchó. Fue bastante extraño ver que esa mujer hiciera eso. Tenía muchas dudas de lo que sucedió al interior de mi casa y el motivo por el que llevaron a aquella mujer, pero todas esas preguntas solo se respondieron cuando crecí, porque en aquel tiempo solo me dijeron que esa mujer fue un ángel que las ayudó a resolver sus problemas. Al siguiente día, mis padres llegaron del hospital. Mi papá estaba muy delgado y pálido. Nunca me enteré qué le sucedió, solo que le llevó tiempo recuperarse por completo, pero después pudo hacer su vida normal. Me dio gusto verlo. El olor rancio en la casa desapareció y las cosas se fueron normalizando poco a poco. Mi abuelita se quedó con nosotros por más días. Me dio la impresión de que quería estar segura de que todo estaba bien. Hasta que tuvo la certeza de que la paz regresó a la casa, se fue a su pueblo. Cuando tenía 15 años, le pregunté a mi mamá qué sucedió en la casa, pero como ella estaba en el hospital y no presenció lo que sucedió ese día, no me quitó mis dudas. Sin embargo, la señora Beatriz sí lo hizo. Karina y yo le preguntamos y nos contó todo.
Nos dijo que una persona con malas intenciones hizo un trabajo muy fuerte de brujería en la casa, tratando de entregar el alma de un miembro de mi familia al demonio y que muchas desgracias sucedieran. No podía creer lo que la señora Beatriz nos dijo. ¿Cómo era posible que alguien nos quisiera dañar de esa manera si mis padres no se metían con nadie? Pero la señora Beatriz me respondió sin preguntarle. Nos dijo que una persona conocida les tenía envidia, una envidia muy fuerte. Quiso dañar a mi papá para obtener un beneficio, aunque no supo cuál era el propósito de esa persona. Le pregunté quién era y qué quería, pero la señora Beatriz me dijo que no lo sabía. Creí que sí lo sabía, pero ya no quiso decirnos nada más. Yo vi cuando la mujer que llevó mi abuela y la señora Beatriz, antes de marcharse, aventó algo en el jardín de una vecina. Al poco tiempo, esa mujer enfermó de cáncer y, en menos de 2 años, murió. Los que la vieron en sus últimos días dijeron que sufrió mucho, que quedó casi como un esqueleto, con la piel pegada a los huesos. Si todo lo que me contaron fue cierto, y vaya que lo creo, la maldición que la vecina hizo en contra de mis padres se le devolvió. Cuando aquella mujer de apariencia gitana aventó algo a su jardín, no tengo la certeza de nada, pero de lo que sí estoy segura es que mi amiga Karina y yo vimos a un ser espectral demoníaco moverse en la azotea de mi casa. Y que las fuerzas oscuras movidas por la envidia existen. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.